Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de porcentajes. Vamos a explicar qué es un porcentaje, cómo se calcula un porcentaje de una cantidad, qué es un incremento o aumento porcentual y qué es una reducción o disminución porcentual. Cuando nosotros hablamos de un porcentaje, por ejemplo, 45%, ¿qué es lo que estamos expresando? Bueno, lo que estamos expresando es que si tuviésemos una unidad de lo que fuera y la dividiésemos en 100 partes, estaríamos tomando 45 de las 100. Esto quiere decir que un porcentaje puede expresarse como una fracción. Y evidentemente, esa fracción también va a equivaler a un determinado número decimal. Entonces, cuando nosotros tenemos un porcentaje, podemos, en algunos casos, será interesante expresarlo como fracción o expresarlo como número decimal. Lo primero que es muy común es que nos pidan, en un ejercicio o en una actividad, obtener un porcentaje de una determinada cantidad. Por ejemplo, supongamos que nos piden calcular el 20% de 300. ¿Cómo se hace esto? Mirad, 20%, que es un porcentaje, hemos dicho que se puede expresar en fracción, 20 dividido de 100. Y en matemáticas, siempre que decimos d, este d va a traducirse en una multiplicación. Por tanto, tendremos 20% de 300. Evidentemente, esa multiplicación, ¿cómo puede ponerse? 20 por 300 y entre 100. Y ahora sencillamente tenemos que operar. Entonces, ¿cómo operamos esto? Bueno, podemos eliminar dos ceros y esto es 3 por 20, que da 60. Por tanto, el 20% de 300 es 60. Otro ejemplo, 15% de 175. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar 175 por 15 y dividir entre 100. En este tipo de operaciones es igualmente correcto multiplicar primero que dividir primero. Antes no os lo he dicho. Hay veces que lo que nos interesa es dividir primero. Y entonces podemos poner 15 entre 100, 0,15 por 175, sobre todo cuando estamos trabajando con calculadora. Otras veces igual multiplicaremos primero, si nos piden hacerlo a mano, y luego a dividir entre 100, pues moveremos la coma hacia la izquierda, ¿vale? Y el resultado es 26,25. Un porcentaje puede ser mayor que 100 cuando estamos incrementando una cantidad. Por ejemplo, 150% de 5.000, que va a ser 150 por 5.000 y entre 100, ¿y eso cómo se resuelve? Bueno, pues podemos eliminar dos ceros y eliminar dos ceros, en cuyo caso nos queda 150 por 50, queda 7.500. También un porcentaje puede tener cifras decimales, como en este caso 0,5% de 80, y lo haremos como siempre, 0,5 por 80 y entre 100. En este caso, si estamos operando a mano, sin calculadora, pues pensamos que es más fácil multiplicar primero. 80 por 0,5 es 40, y entre 100, pues esto da 0,4. Bueno, pues así se calcula un porcentaje de una cantidad. Si hubiéramos deseado pasar los porcentajes a cifras decimales, podríamos haber hecho las operaciones que vais a ver aquí. 20% será 0,20 por 300, y si haces esa multiplicación, llegas al 60 del resultado. 15% será 0,15 de 175 por 175, y multiplicando llegaríamos al resultado. 150% entre 100 es 1,50, y por 5.000 llegaríamos al resultado. Y 0,5% habría que dividir entre 100, 0,05, ¿vale? Por 80. Y esto lo multiplicas y te da el 0,4. Y así, de estas dos formas, que son la misma en realidad, puede calcularse un porcentaje de una cantidad. Una cosa que es súper importante saber es cómo se hace un incremento porcentual. Los incrementos porcentuales aparecen muchas veces en los problemas de porcentajes, en los cuales nos dicen que tenemos que añadir, por ejemplo, un porcentaje de un impuesto, un 21% de IVA, por ejemplo, o un recargo en una multa, o distintos tipos de incrementos. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que nos piden incrementar una cantidad de 1.200 euros en un 25%. Bueno, fijaros, cuando nosotros aprendemos esto en primaria, lo solemos hacer de la forma que aquí vamos a llamar forma 1, que es la siguiente. Yo primero calculo el 25% de 1.200, y eso va a ser 25 entre 100 por 1.200, quito dos ceros y quito dos ceros, y me queda 300. Y ahora lo que hacemos es, 300 es el 25%, pero si yo estoy incrementando, lo que tengo que hacer es sumar. Incrementar es sumar.
Por tanto, yo lo que tendré que hacer es 1.200 euros, que era la cantidad que yo tenía, añadirle 300 y me va a quedar 1.500 euros como resultado. Bueno, esa es la forma 1, que es la que se suele explicar en primaria muchas veces. Pero fijaros en otra forma que a mí me gusta más, que nos va a llevar exactamente al mismo resultado, pero nos vamos a ahorrar la suma. Fijaros, si yo estoy incrementando algo en un 25%, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo tenía una cantidad, que era este dinero. Esa cantidad que yo tenía representa el porcentaje del 100%, porque es mi total. Mi total eran 1.200 euros. Si yo tengo un total de 1.200 euros, que es el 100%, y lo incremento en un porcentaje del 25%, lo que yo estoy calculando en realidad es el 125%. Entonces, si yo cojo 1.200 euros y calculo su 125%, debería darme directamente el resultado final. 125% de 1.200. Y esto es 125% de 1.200. Eliminamos dos ceros con dos ceros y nos queda 125 por 12, queda 1.500. Y de esta forma nos hemos ahorrado hacer la suma. Esto todavía lo podemos hacer de una forma más rápida. Fijaros, hemos dicho que yo tengo que sumar a 100 el porcentaje que me indican porque estoy aumentando, incrementando. Por eso, como estoy aumentando, sumo, ¿vale? Eso es lo que hemos dicho. Entonces, yo cogía y sumaba 100 más 25, 125. Y luego, al hacer el porcentaje, yo hacía 125 entre 100. Vale, 125 entre 100 es lo mismo que 1,25. Entonces, si yo hubiera hecho directamente 1,25 por 1.200, habría llegado a los 1.500 euros de resultado. Vamos a verlo en este ejemplo. Fijaros, si yo quiero aumentar en un 30%, entendéis que lo que estoy haciendo es sumar 100 más 30, que da 130%, porque es un incremento. ¿Y cuánto es 130% en decimal? Pues será 130 entre 100, que es 1,30. Entonces, si yo hago 1,30 por 125, estoy haciendo automáticamente el incremento todavía más deprisa que con la forma que hemos explicado como forma 2. Y esto da 162,5. Veamos esta de aquí. Si yo tengo 12,5, ¿qué tengo que hacer? 100 más 12,5. ¿Cuánto es 100 más 12,5? 112,5%. Entonces, ¿cómo hago esta operación de golpe? Bueno, pues si estoy haciendo un incremento, divido eso entre 100, 1,125 por la cantidad que me estaban diciendo, que dan 200. Y eso da 225. Nos piden aumentar 70 en un 0,25%. ¿Qué tenemos que hacer? 100 más 0,25. Eso da 100,25. Evidentemente esta suma la podemos hacer de cabeza, no hace falta escribirla. Entonces, si eso lo dividimos entre 100, ¿qué nos queda? 1,0025 por 70, cuyo resultado es 70,175. Bueno, pues así se hace el incremento o aumento porcentual. De la forma más sencilla, una forma 2 que es un poquito más rápida y de la más rápida de todas, que esta es la que a veces nos piden hacer en los exámenes. Fijaros, esta forma de aquí, a veces hay libros que la escriben de la siguiente forma. Si yo quiero incrementar un R%, R es el porcentaje de incremento, se puede coger la cantidad inicial, que serían 125, 270, y multiplicarla por 1 más R entre 100, ¿vale? Entonces, esa sería la fórmula que a veces veis en algunos libros para sacar la cantidad incrementada. Es la cantidad inicial por 1 más el porcentaje entre 100. Lo mismo que nos pueden pedir un incremento porcentual o aumento porcentual, nos pueden pedir una disminución porcentual. En este caso, disminuimos, bajamos en un determinado porcentaje. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Nos dicen que reduzcamos o que disminuyamos 7.500 euros en un 35%. Bueno, de la misma forma que antes os he explicado, forma 1, forma 2 y la súper rápida, vamos a verlo aquí. Vamos con la forma 1, que es la que nos enseñaban en el cole. ¿Qué tenemos que hacer? Hacemos 35% de 7.500, que es 35 entre 100 por 7.500. Podemos quitar dos ceros con dos ceros. Nos queda 2.625 euros, pero eso es lo que hay que reducir, ¿vale? Entonces, como hay que reducir, en este caso lo que hay que hacer es restar.
Cogemos los 7.500 euros y restamos 2.625. Y eso nos da 4.875 euros. De esta forma lo haríamos con la forma 1. Veamos ahora la forma que antes hemos llamado forma 2, que nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Vale, nos están pidiendo reducir un 35%. Si nos piden disminuir un 35%, eso quiere decir que a 100 le estamos quitando 35. ¿Cuánto es 100%? El 100% era el dinero que yo tenía al principio, los 7.500 euros. ¿Cuánto es 100% menos 35%? Bueno, pues eso es 65%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo que reducir esta cantidad en un 35%, al final lo que me queda es el 65% de 7.500. ¿Esto qué es? 65 entre 100 por 7.500. Esto es, quito dos ceros y me queda 4.875. Por tanto, con la forma 2 que hemos conseguido eliminar la necesidad de restar, porque directamente llegamos al resultado con una única operación. ¿Cómo hacemos esto ya a la velocidad de la luz? Pues mirad, 65% es 0,65. Podríamos hacer 0,75 por 7.500 y llegaríamos aquí directamente. Veamos unos ejemplos. ¿Cómo hacemos esto de aquí? Mirad, si reducimos un 20%, lo que estamos haciendo es 100 menos 20, 80%. 80% es lo mismo que en decimal 0,8, 0,80. Entonces si hacemos 0,80 por 500, sacaremos directamente la reducción de un 20% de 500, que nos da 400. Vamos con este, 75 hay que reducirlo en un 15%. Si yo reduzco en un 15%, lo que me queda va a ser 85%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros lo que estamos haciendo es calcular el 85% de 75. Y ahí vamos a tener ya el resultado de hacer la reducción, sin necesidad de hacer la resta. Y nos da 63,75. Veamos esta de aquí. Nos piden reducir en un 0,5%. ¿Eso qué es? 100 menos 0,5. Eso es 99,5%. Entonces, ¿cómo expresamos esto en porcentaje? Fijaros, 99,5%, que es un porcentaje, ¿cómo lo expresamos en decimal? Dividimos entre 100 y nos queda 0,995. Si eso lo multiplicamos por 40, nos da 39,8. De esta forma, hemos aprendido a reducir porcentualmente o hacer una disminución porcentual. En algunos libros, esto lo expresan de la siguiente forma. Tenemos que coger la cantidad inicial y multiplicarla por 1 menos r entre 100. Es decir, la cantidad que nos dan, 575,40, la multiplicamos por 1 menos el porcentaje dividido entre 100. Espero que os haya quedado claro cómo calcular un porcentaje de una cantidad, cómo aumentar y disminuir porcentualmente, y nos vemos en el próximo vídeo.